Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a un ejemplo de cómo resolver una ecuación de registro que también requiere el uso de la fórmula cuadrática. Mirando la ecuación de registro dada, si combinamos los dos logaritmos a la izquierda con estos dos registros aquí, aviso como tenemos una suma de dos registros. Luego podemos escribir la ecuación de registro como una ecuación exponencial para resolver por x, y de nuevo porque tenemos una suma de dos registros. Con la misma base podemos aprovechar la propiedad del producto de los logaritmos dados aquí o si tenemos una suma de dos registros. Podemos escribirlos como un registro único si multiplicamos las piezas de número de los logaritmos. Lo que significa que el lado izquierdo de esta ecuación es ir a la base de registro 3 de la cantidad x plus 2 veces una cantidad x menos 1. Y esto es igual a positivo 2. Ahora tenemos un solo logaritmo a la izquierda. Podemos escribir este ecuador de registro como una ecuación exponencial, reconociendo que la base es 3, el exponente es 2, y la parte número es este producto aquí. So 3 levantado a la segunda potencia debe ser igual a este producto. Por lo tanto 3 cuadrados igualan la cantidad x más 2 veces una cantidad x menos 1. Aviso como tenemos una ecuación cuadrática, así que ahora vamos a multiplicar el lado derecho, y luego establezca esta ecuación para que sea igual a 0. Bueno. 3 cuadrados es 9 y luego aquí tendremos 4 productos 1, 2, 3 y 4. So x veces x es x cuadrado. X veces menos 1 x a Siemens menos 1 menos x, y luego más 2x y menos 2. Así que aquí tenemos dos términos similares. Tenemos 9 iguales x cuadrados. Negativo 1x más 2x es 1x tan más x menos 2. Deje establecer esto igual a 0 y vea si es factorable. Entonces, si restamos 9 en ambos lados. Y tenemos la ecuación 0 igual a x cuadrado más x menos 11. Ahora más antes teníamos un problema como esto pero esto factorable. Pero aviso como en este caso esto no es factorable porque no hay factores de menos 11 que se agreguen al positivo 1. Lo que significa resolver esto, debemos utilizar la fórmula cuadrática. Así que avancemos y terminemos esto en la próxima diapositiva. Así que de nuevo aquí está la ecuación que queremos resolver. Aviso como hice volver la ecuación alrededor que no cambia nada. Así que lo primero en reconocer es que a, el coeficiente líder, es igual a 1. B el coeficiente de x es igual a 1 y c es igual a menos 11. Entonces, a es igual a 1, b es igual a 1 y c es igual a 0, 1, 1. Así que ahora subiremos estos valores en la fórmula cuadrática. Así tenemos x igual negativo b o menos 1 más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado. O 1 cuadrado menos 4 veces a, que es 1 veces c que es igual a menos 11. Todo esto se divide 2 veces a. O en este caso 2 veces 1. Así tenemos x igual negativo 1 más o menos la raíz cuadrada. Y necesitamos tener cuidado aquí con el discriminante. 1 cuadrado es 1 y esto va a ser menos 44 más 44 dividido por 2. Así tenemos x igual menos 1 más o menos la raíz cuadrada de 45 divididos por 2. Ahora vamos a ver si puede simplificar. La raíz cuadrada de 45. Bien, 45 x a Siemens igual a 9 veces 5, y la raíz cuadrada de 9 x a Siemens igual a 3. Así que es simplemente a 3 raíz cuadrada 5. Por lo tanto, tenemos x igual negativo 1 más o menos 3 raíz cuadrada 5 dividido por 2. Ahora recuerda que este representa dos soluciones. Una solución es x igual menos 1 más 3 raíz cuadrada 5 dividida por 2, y la otra solución es x igual menos 1. Menos 3 raíz cuadrada 5 dividida por 2. Ahora antes de verificar nuestras soluciones, consigamos las aproximaciones decimales para estos valores. Esta primera solución es aproximadamente 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541. 1. 2.8541.
y la segunda solución es aproximadamente menos 3.8541. Cuando reviso nuestras soluciones, lo principal para recordar es que el número parte, que los logaritmos o los argumentos de los logaritmos que serían x más 2 y x menos 1, debe ser siempre positivo. Entonces, si echamos un vistazo a la solución que es aproximadamente menos 3.8541, ambos x más 2 y x menos 1 serían negativos. Y por lo tanto, esta no es una solución a la ecuación de registro. Y por lo tanto debemos excluir esto como solución. Pero aviso como cuando x es aproximadamente 2.8541, ambos x plus 2 y x menos 1 serían positivos. Y por lo tanto comprobar como nuestra solución cuando tenemos una solución a nuestra ecuación de registro que sería este valor aquí. Otra vez tenemos el valor exacto y, más aproximación para nuestra solución. Eso lo hará por este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.